Archivos Paeter. Bienvenidos a otra bitácora para la liberación del alma. Las cosas no son lo que parecen. Entonces, ¿qué son las cosas? O de otra forma, el ser no es lo que parece. Y entonces, ¿qué es el ser? Esta pregunta, al parecer, contiene un grado de dificultad, porque para eso tendríamos que definir qué es el ser y realmente cuáles son las cosas a las que nosotros nos referimos. Sin embargo, desde la filosofía clásica lo podemos resolver de una manera rápida y luego podemos avanzar hacia otra reflexión. El problema está en la percepción y la materia. Siempre ha existido este conflicto en que los sentidos que forman una aparente realidad no entregan más que entonces un modelo de predicción, de percepción, que en este caso también se relaciona al funcionamiento cerebral. Entonces tenemos esta primera visión, que es que los sentidos nos llevan a una realidad ilusoria. Esto viene desde Platón, pero también lo planteó luego Aristóteles, que era un poco más centrado en este sentido. Debatieron sobre estos temas largo tiempo. Por ejemplo, Marcelo Ficino. Tenemos a Francis Bacon, Giordano Bruno, Isaac Newton, Kepler. Es decir, tenemos un montón de pensadores científicos a lo largo de la historia que debatieron sobre estos argumentos. Incluso tenemos hasta Jung, porque Carl Jung también habla de, por ejemplo, desde su visión filosófica y también sus teorías de la psicología, él también habla sobre que los sentidos forman una realidad, sin embargo, no es todo lo que existe. Esto es un viejo problema en filosofía. Y ahí entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué son las cosas realmente? Si lo que captamos de ellas, las captamos por medio de los sentidos. Por lo que entonces, tal vez lo que nosotros percibimos de las cosas, o lo que captamos de las cosas, no son las cosas verdaderamente. A su vez también con la pregunta del ser. ¿El ser de las cosas o el ser en sí mismo? Esta es una pregunta también filosófica. Bueno, si aplicamos esta forma de razonar las cosas desde esta filosofía que les he planteado, cuando nosotros captamos las cosas, estas cosas las captamos con los sentidos. Por lo tanto, el mundo sensible, que sería cómo nosotros percibimos y captamos con los sentidos, no sería entonces lo que se acerca más a la verdad, sino que sería una visión de la realidad compuesta, en este caso por los condicionamientos, en este caso de los sentidos, del cerebro. Y entonces, siguiendo la pregunta inicial, cuando hablamos del ser, en este caso, los sentidos provienen de la interacción, en este caso de las formas naturales. Estamos hablando de la materia. Porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver con la materia, el atomismo de Demócrito y todo este planteamiento, como les digo, filosófico, esta disputa filosófica que se ha tenido durante mucho tiempo. Bueno, y este problema de la materia cada vez más se vence con los avances de los científicos que realmente buscan la verdad, y se piensa hoy en día, se postula que la materia es más bien un proceso de muchas dinámicas del funcionar, en este caso en el universo. No es solamente un estado entonces estático, inmóvil, sino más bien un proceso de dinámicas del funcionar y de la co-creación, y por lo tanto también partícipe de la conciencia. Pero volviendo a las preguntas iniciales, el ser, cuando conoce las cosas, se acerca a ellas por medio de los sentidos, y esto es un aspecto, una visión de las cosas.
pero no es necesariamente la verdad en este caso. Ahora entonces, cuando hablamos de la palabra verdad, esta palabra iniciática, que es emet en hebreo, esta palabra se compone de Aleph 1, Mem 40, Tab 400, que nos da un total de 441. Y si lo reducimos a la unidad, nos da el número 9. La palabra or, que significa luz, or en hebreo significa luz, su gematría nos da 207. Es decir, tenemos la letra Aleph, Vav y Rech, Aleph 1, Vav 6 y Rech 200, 207, que también nos da entonces, en la reducción numérica, nos da 9. 207 nos da el número 9 también. Encontramos aquí una relación gemátrica entre la palabra verdad y luz. Pero por ejemplo, Ein Sof Or, luz infinita, suma 414. 4 más 1 más 4, nuevamente 9. Es decir, nuevamente tenemos el número 9. O sea, Ein Sof Or, pero también, en este caso, verdad, tienen una relación gemátrica que todas estas palabras dan el número 9. El 9 también evidentemente tiene una connotación cabalística que es de suma importancia, de forma iniciática. Y esto también tiene una relación profundamente hermética. Si relacionamos este concepto de emet, verdad, con la luz infinita, Ein Sof Or, que tiene este mismo valor gemátrico, con la idea de que el ser no debe identificarse con las cosas, ya que el ser es en sí mismo, más que la funcionalidad en las cosas. Bueno, es decir, no debe identificarse con lo sensible, por ejemplo, porque lo que se acerca más a la verdad, en este caso, de sí mismo, no está en la percepción de las cosas, sino que es más bien una revelación interna constante. Y esto nos lleva a la inmutabilidad del ser, porque lo que el ser percibe es lo que cambia, pero no él en sí mismo. Es lo que lleva a Aristóteles de reflexionar y escribir en sus obras, cuando habla de que entonces el ser, cuando entiende las cosas inferiores, él las entiende mejor, por lo que entonces esas cosas inferiores, que en su parte participan de la percepción del ser y constituyen un aspecto de la psique, no es la totalidad del ser. En este caso, no es el ser en sí mismo, sino más bien la percepción que se tiene, y por lo tanto esto también obedece, y aquí nos referimos, por ejemplo, a un aspecto más junguiano, como lo mencioné antes, a la máscara. Es decir, el concepto de persona que Jung se refiere a persona como una máscara. En todo caso, podemos también referirnos a velos de la conciencia, que lo forman entonces esta realidad ilusoria. Desde el Corpus Hermeticum, por ejemplo, está la revelación a Hermes Trimegisto del divino Poimandres, el cual en revelación, en una meditación profunda, introspección, Hermes recibe la información cosmogónica de cómo se han creado las cosas del universo. Esta información de un mensaje de revelación, bueno, resulta que es sino del nous, de la soberanía absoluta. Esto hace referencia a lo inteligible, ¿ya?, de la filosofía clásica. Entonces, recibe una información de lo cosmogónico, de la creación de las cosas, y le hace entender a Hermes Trimegisto entonces que él contiene la ciencia de la creación de las cosas y así puede co-crear en el universo
como un ser consciente de lo que es en sí mismo. Esta visión iniciática del hermetismo se lleva a cabo con diferentes rituales, pero no es diferente a lo que es la filosofía neoplatónica, por ejemplo, y lo que se plantea en las diferentes meditaciones, en lo que es la teurgia. Si nos referimos a la alegoría de la caverna de Platón, tenemos también una visión de que los sentidos forman una realidad ilusoria en las sombras que se proyectan en los esclavos dentro de la caverna, y luego cuando salen de la caverna obtienen entonces la verdad, la trascendencia. Pero también aquí hay una imagen que es la luz, en este caso, que ven los esclavos al salir de la caverna. Ahora, si el ser es infinito, en este caso, ¿cómo conocer la esencia del ser? Voy a hacer una autorreferencia y voy a citar un video que subí de Humberto Maturana y la Cábala, que está en este canal, que se llama Biología y Cábala, Autopoiesis, Nus Poieticus. Esto hace referencia a la autorreproducción, autocreación, que se refiere Maturana. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del Corpus Hermeticum y hablamos de la revelación que tiene Hermes, pero también desde la Cábala, como lo explico en ese video, cuando hablo del mundo de Briah, el mundo de la creación y el mundo de Atzilut, y los diferentes estados de conciencia que se acceden a través del reconocimiento que existe en la interacción con estos mundos, que sucede internamente, y en los diversos estados de conciencia que el ser accede ya en estos mundos, en la interacción de estos mundos, pero también de manera interna. Es decir, que estos mundos de la Cábala no es que estén en otra parte, están dentro del ser. Lo que pasa es que hay un problema muchas veces con la comprensión de lo interno y lo externo. Ese es un dualismo que tiene nuestra civilización hace bastante tiempo, que hay que vencer y que se vence en la visión iniciática y en el desarrollo, en el proceso de desarrollo iniciático del ser, o en el desarrollo que esté pasando el individuo, o en el desarrollo que el ser elija hacer por sí mismo. Entonces el concepto de Humberto Maturana, en este caso, habla de lo fenomenológico, es decir, no deja fuera lo que uno experimenta por los sentidos. Sin embargo, va más allá de lo fenomenológico, porque entiende lo causal. De hecho, la reflexión de este gran científico, que él lo ha mencionado muchas veces en muchas entrevistas, es cuál es la condición en que los seres vivos se crean, qué condiciones deben haber. Y uno entonces podría preguntarse cuáles son las condiciones para que la conciencia ya se produzca. Y esa pregunta es fundamental en la ciencia porque aborda dogmas, en este caso, de las fenomenologías, de las experimentaciones científicas, pero también de lo que es el individuo, el ser humano, de lo que es el ser, cómo se constituye, qué es lo que lo constituye. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones para que la conciencia emerja? ¿Cuáles son las condiciones entonces para conocer las dinámicas de la conciencia? Y entonces tenemos esta visión de Humberto Maturana como el ser como un co-creador, si lo llevamos a este aspecto de la conciencia. Y eso entonces, si lo llevamos a la pregunta inicial nuevamente de qué es el ser, bueno, el ser se acerca más a sí mismo cuando crea de sí mismo. Se acerca a su naturaleza, porque su naturaleza es la naturaleza primigenia del ser. O sea, el concepto de la Cábala del Adán Catmón, en este caso. Ese es el concepto, eso es lo que entonces nos acerca a la verdad, a la naturaleza del ser, como un co-creador,
un ser que se regenera a sí mismo. De hecho, por ejemplo, en la cultura egipcia tenemos la imagen de Khepri, en este caso, que es el escarabeo, que simboliza la regeneración también. Muy interesante, ¿no? También la transformación, ¿ya? Pero también la autocreación. Es decir, que los egipcios tenían una visión muy parecida a lo que llegó Humberto Maturana. Pero bueno, o sea, siempre se da este tipo de cosas de que muchas veces se piensa que entonces la ciencia está descubriendo algo que al parecer los primitivos no sabían, pero muchas veces eso no es correcto. En la antigüedad también se entendían muchas cosas, tal vez no como se entienden ahora, pero se entendían y se razonaban bien. Y ahí tenemos también el desarrollo de la humanidad, es decir, que tampoco no está mal, ¿cierto? Es que entonces la humanidad se da cuenta tarde de la riqueza de su planeta y de sus culturas. Hay mucho que hablar sobre este símbolo egipcio, ¿ya? Sobre la autocreación, la autorreproducción. Ahora, en esta visión también participa Nut, la cual tiene una implicancia en el renacimiento del sol después de cada noche. Y esto también tiene que ver con la luz astral, porque la luz astral, cuando va a ser exaltada, como decía Isaac Luria, también va a mostrar formas más elevadas que van a ayudar al entendimiento entonces del ser. Y la regeneración, autorregeneración, el sol renacido que vence entonces a la oscuridad de la noche, sería esa trascendencia del sol renaciente, del Ra renaciente, del Ra del renacimiento, entonces de los cuales hablaban los egipcios. De hecho, también muchos conceptos de vida, como la cruz de Ankh, que básicamente Ankh significa vida. Bueno, resulta que vida también tiene una relación con la autocreación, ¿cierto? La trascendencia, la autopoiesis, nuevamente, de Humberto Maturana. Entonces, la cocreación continua en el ser es la verdad del ser, en este caso. No más bien el funcionar de las cosas, sino la creación y cómo participa él de la creación de las cosas. Cómo él se va creando a sí mismo en la interacción en el mundo, pero a su vez también va creando en el mundo, es decir, la gran obra. Realizar la gran obra, la construcción de la gran obra. Esto es una visión y un trabajo de bastante tiempo a desarrollar. Muchas personas piensan que es algo rápido, fácil. Hay muchas visiones interesantes que entonces podemos tomar para hablar del ser y de la verdad de este. Sobre todo, por ejemplo, algunos asuntos de alquimia, ¿ya? De la cual vamos a hablar. Por el momento también me puedo referir a la noche oscura del alma y esta relación al Ra, ya renaciente, en relación a la noche oscura del alma. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de esto en las próximas bitácoras. Les habló Pascal de Archivos Aether. Archivos.